Antes que nada, gracias por estar aquí presentes, los que están en el Salón Conrado Huitaus hoy, y gracias a quienes se conectaron vía streaming. Esta jornada académica ha sido organizada por la Escuela Judicial del Poder Judicial, por iniciativa de la doctora Edith Cristiano, ministra del Superior Tribunal de Justicia de la provincia y directora de la Escuela Judicial. Se vienen llevando a cabo distintas capacitaciones, ¿sí?, cuyo objetivo, como toda capacitación, es dotar de conocimientos a sus asistentes. Pero se viene haciendo especial énfasis en realizar capacitaciones atendiendo a las víctimas más vulnerables. La premisa de la escuela judicial y su conducción es enaltecer los derechos humanos y brindar el mejor servicio de justicia que se pueda a nuestra comunidad. Esta capacitación es una réplica de una capacitación que hicimos la semana pasada, destinada al Poder Judicial, al personal del Poder Judicial. Lo que nosotros veíamos era la importancia de poder hacer extensiva a nuestra fuerza de seguridad local este tipo de capacitaciones como una forma de cuidar a quienes nos cuidan. Y como ya van a ver a lo largo del curso, ustedes forman parte de un grupo especialmente de riesgo por la profesión a la que se dedican. El nombre del curso es Prevención del Suicidio y se va a dictar en 2 jornadas. El día de hoy es la primera, el viernes se va a llevar a cabo la segunda jornada. El horario va a ser el mismo, de 14:30 a 16:30. El panel, sí, tenemos un panel de lujo, está el cuerpo forense a pleno. Por un lado tenemos los psiquiatras forenses, ¿sí?, compuestos por el doctor Esteban Cavalieri, el doctor Mariano Ripoli y la doctora Cristina Martín, que está más allá. Es un panel interdisciplinario, nos acompaña la licenciada Valeria Gatica, que ella es psicóloga forense. Además de ellos están sus compañeros de trabajo, que tenemos por allá a Maximiliano Heredia, ¿sí?, y a Marina, que son también 2 psicólogos forenses, que más allá de acompañarlos, ¿sí?, y estar siempre presentes en las capacitaciones, siempre dotan de aportes y de contribuciones muy enriquecedoras a los cursos. Mi nombre es Lucas Berber, soy secretario interino de Juego de Instrucción 1. La verdad que cuando pensamos en esta capacitación con el equipo de trabajo, nuestra premisa es trabajar codo a codo con las fuerzas de seguridad y la verdad que nos da mucho placer poder hacer extensiva este tipo de capacitaciones a todos ustedes y la verdad que de corazón esperamos que lo puedan aprovechar. Se va a hacer, se va a desarrollar la jornada con la posibilidad de que realicen preguntas. Quienes están presentes pueden hacerlo levantando la mano y realizar la pregunta que crean pertinente. Paralelamente, ¿sí?, tanto para quienes se conecten vía streaming como para quienes estén presentes y no quieran, digamos, exponer su pregunta, lo van a poder hacer a través de WhatsApp, ¿sí?, a mi número personal. Para quienes no lo tengan, se los voy a detallar a continuación, que el mismo es 2901-520509, ¿sí?, 2901-520509. Los mensajes que me lleguen a mí con sus preguntas, sí, van a tener la característica de estar dotados de confidencialidad. O sea, yo no voy a revelar la identidad de quien formule la pregunta. Así que siéntanse en confianza de preguntar lo que quieran relacionado a la temática que se va a estar desarrollando y bajo los parámetros que el doctor Cavalieri en unos minutos les va a comentar. Para acreditar la asistencia, si hay un código QR que está en varios lugares de acá del salón. No se olviden, ¿sí?, quienes asistieron, de escanearlo y dejar sus datos como asistente, y quienes lo hacen vía streaming, con su nombre y apellido, ¿sí?, al momento de conectarse. Esto es importante porque cuando se terminen las jornadas se van a emitir certificados de asistencia que los va a expedir la escuela judicial. Así que, digamos, para no perderse la constancia de acreditar estas 2 jornadas, digamos, es indispensable que se puedan registrar.
En el curso, a lo largo del curso, se van a ir desarrollando distintos conceptos relacionados con la muerte, ¿no? Con el suicidio. Se va a hacer un repaso de la historia y la evolución, ¿sí? Se va a hablar de la ideación suicida, de los tipos de suicidios, ¿sí? Que existen, aspectos legales, los contenidos en el Código Penal y los contenidos en las leyes de prevención del suicidio, factores de riesgo, factores de protección, estadística y análisis de la estadística, mitos, ¿sí? Y posvención. Eso es más o menos la síntesis de lo que se va a ir desarrollando en los dos encuentros. Y bueno, y sin más preámbulo, Esteban, te devuelvo el micrófono. Bueno, gracias, Lucas. Bueno, mi nombre es Esteban Cavalieri, soy médico psiquiatra, ahora del Poder Judicial, muchos años en la provincia ya tengo, mucho tiempo en el hospital, y mis colegas también. No en el hospital, pero sí en el privado y en otras instituciones, ya desde hace años, más que yo incluso, son psiquiatras forenses y algunos ya psicólogos forenses de hace más tiempo que yo. ¿De acuerdo? Ya tengo la presentación, discúlpenme, tengo que hablar con micrófono, no es mi estilo, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Y como introducción, un poco continuando con lo que Lucas había planteado, sí vamos a tocar un tema que es feo. No creo que haya alguien que le guste tratar este tema, es un tema muy álgido y todos sabemos que la función policial es una función de riesgo y que se han suscitado durante bueno, durante siempre, pero durante este último año, algunas circunstancias particulares con la institución, ¿sí? No solamente con la provincial, sino también en los últimos años con todas las instituciones de la fuerza de seguridad. Una cosa voy a pedir, no vamos a tocar ningún caso individual, ni de la fuerza ni de la no fuerza. ¿De acuerdo? Vamos a hablar del suicidio, pero del suicidio en general. Lo que pasa que cuando uno va hablando de estos temas, de la idea de muerte, de la ideación suicida, de si lo hago, de si no lo hago, a uno le remite a veces a casos muy cercanos, a veces familiares, a veces de amigos, a veces compañeros de trabajo y a veces a uno mismo. ¿Sí? Así que vamos a tratar de hacerlo con respeto. No soy de ser tan formal ni tan serio, así que por ahí alguna situación se me pueda llegar a escapar, porque como no voy a tocar ningún caso individual, vamos a tomar temas generales. ¿De acuerdo? Pueden intervenir, cualquiera que intervenga va a hacer la pregunta y yo voy a intentar respondérsela con el micrófono o replantearla con el micrófono repitiendo su pregunta para que la gente que está vía streaming pueda acceder también a esa pregunta o a esa intervención. ¿Sí? Por ahí voy a pedir qué piensan y ahí voy a empezar a patinar porque no tenemos micrófono para todos. ¿Sí? Bueno. Prevención del suicidio, intervenciones posibles desde la idea de muerte al intento de suicidio. Ahí es donde podemos intervenir. Una vez que se comete el suicidio, ya es mucho más difícil, pero no vamos a dejar de intervenir con aquellos que quedan dando vuelta, descolocados muchas veces, por el hecho, que son la familia, los compañeros de trabajo, toda la familia nuclear y la ampliada, desde hijos, padres, hermanos. Si ponemos que vamos a hablar de prevención del suicidio, nos vamos a preguntar si primero qué es el suicidio y si el suicidio es prevenible. El suicidio, más o menos la definición la tenemos todo, es el suicidio, es darse muerte a sí mismo, quitarse la vida. No tiene muchas vueltas, pero sí tiene algunos después elementos que los vamos a ir viendo a medida que avancemos en la charla. ¿Y por qué hablamos de prevención? Porque el suicidio es prevenible. ¿Todos los suicidios son prevenibles o previsibles? No, no todos. Pero muchos son
previsibles o prevenibles en función de medidas que podemos adoptar entre todos como sociedad, que tendrán que ver el gobierno de turno con su poder ejecutivo y asistencia mediante personal idóneo, o también podemos prevenirlo desde lo individual. Y ese es el motivo por el cual estamos reunidos acá y por el cual se puede hablar y hacer este tipo de reuniones. Los suicidios son prevenibles siempre y cuando uno esté atento a determinadas señales que uno pueda ver en un familiar, en uno mismo, en un amigo o en un compañero de trabajo. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Sí? Está demostrado que cuando uno se preocupa por el otro, incluso tiene hasta, no le digo la obligación, porque eso ya lo vamos a discutir después, pero uno puede preguntarle al otro, che, vos estás pensando en el suicidio, me parece. ¿Sí? De alguna forma u otra le tiene que dar algún rodeo. Por ahí lo que no se aconseja es, vos no estarás pensando en el suicidio, ¿no? Porque esa es una inducción, lo van a hablar las colegas en la próxima, es una inducción a responder, no, a mí no me pasa nada, quedé tranquilo. ¿Ok? Pero uno tiene hasta casi la obligación, le diría moral, incluso en la franja horizontal o desde los superiores hacia los inferiores, preguntar, incluso desde los inferiores a los superiores. ¿Ok? Pero eso no solamente para la institución policial, para toda la ciudadanía. Uno cuando puede hablar de un tema, no lo está negando, no lo está tapando. ¿De acuerdo? Ese es el motivo por el cual estamos reunidos tanta gente acá. Bueno, pásame la próxima, creo que esto ya lo aclaró Lucas. Acá voy yo, ya empecé con los nervios. La próxima. Ayúdame. No sé si... Ah, ahí estaba. Ahí está, perdón. Ahí está. Bueno, desde la breve historia del suicidio hasta las definiciones bien prácticas de las distintas ideas de muerte que podemos llegar a tener. Ideas, gestos, conductas que son como equivalentes suicidas, el intento de suicidio y el suicidio. Eso es lo que vamos a ver hoy, que es lunes 22. Esto fue dado ya el lunes pasado, el lunes 15. Vamos a hablar de las causas del suicidio para que no quede simplificado a un solo hecho, a un solo factor. Los factores de riesgo y los factores de protección y la prevención específica del suicidio hoy. El viernes próximo los colegas hablarán ya de lo que es lo que hablamos recién, de la prevención individual, de cómo debemos acercarnos, preguntar, qué no preguntar, qué mitos son los que están en juego y qué cosas debemos romper respecto del suicidio. ¿Sí? Las intervenciones posibles previas y las intervenciones posibles después, para cuando un grupo se vio afectado por una muerte reciente de suicidio. Bueno, suicidio, ya lo definimos. Breve historia del suicidio. El suicidio acompaña al ser humano desde sus orígenes, desde cuando adquiere conciencia de la propia muerte. ¿Sí? En esto no está demostrado científicamente que los animales se suiciden. ¿Sí? Más allá de que uno puede ver, de que un grupo de ballenas se fue contra la costa y se quedó ahí varada, que da la sensación que parece que pudiera llegar a ser suicida, el ser humano no puede explicar si eso realmente ha sido un suicidio de ballenas o no lo ha sido. Por lo pronto está aceptado que el suicidio es casi exclusivo del ser humano. Algunos estudios dicen que algunos perros se han tirado varias veces de un puente, como que salían, lo sacaban al perro y buscaba irse abajo del agua. No sé si eso, no, digamos, uno no lo puede, uno cuando describe hechos que son de la conducta animal, de la etología, etos de conducta, le es muy difícil darle sentido a una interpretación. No es tan sencillo. Así que, por lo pronto, desde los 40 siglos
que tiene más o menos la humanidad con conciencia, podemos decir que el suicidio nos acompaña. Y antes no estaba penado u observado el suicidio, más bien empieza en la historia grecorromana, cuando algunos suicidios empezaba a verse los griegos, que fueron sobre todo quienes fueron más pensantes en ese punto, o al menos escribientes y dejaron su legado, que después la adoptan los romanos, empezaron a criticar al suicidio porque uno ve que el ciudadano, esa persona, tiene una función social. Uno no es solamente una persona individual. ¿Sí? Esto es interesante porque la cuestión del egoísmo-altruismo, del elemento social o el ser social al ser individual, también está en juego en estas épocas. Nosotros nos toca vivir, lamentablemente, en una época en donde tiene el individualismo, el pensarse a sí mismo como elemento solo y no integrado a la sociedad o con escasa integración a la sociedad, adquiere más relevancia. Bueno, en ese punto uno se siente como, o es más fácil que se sienta afuera de un grupo, o que ni siquiera quiera participar, ya como para empezando a hilvanar ideas relacionadas con yo de esta me bajo. ¿Me entienden? No sé si me siguen. Los veo con cara de muy serio que está diciendo este. Cualquier cosa, levantan la mano, es abierta la cosa, pueden opinar. Bueno, entonces los griegos empezaron a decirle, no, mire, usted no es tan dueño de su voluntad de suicidarse, usted es un miembro que tiene una responsabilidad social y esto va a ser mal visto, ¿sí? Penado no, porque al suicidio no se lo puede penar. Pero después van a ver que sí pasaban cosas respecto al cuerpo del suicida. Desde negarle el cementerio hasta mutilarlo, mutilar el cuerpo y arrastrarlo por las ciudades, ¿sí? Arrastrarlo con caballos directamente, como para demostrar que ni siquiera el suicidio era un acto libre de poder elegir. Incluso se ha llegado a leer que se enterraban en los cruces de camino para que los viajantes vean que el suicidio no era opción. ¿Sí? Los romanos, en algunos momentos, autorizaban algunos suicidios siempre y cuando pasase por el Senado, y el Senado autorizaba y entregaba la cicuta para ese suicida. ¿Sí? Pero ya tenían un criterio económico, no podía suicidarse un soldado, no podía suicidarse un esclavo y no podía suicidarse un condenado a un crimen fuerte. Esos no podían, les tenían prohibido suicidarse. ¿Sí? Ya uno empieza a ver una beta económica, ¿no? Ahí, que es porque, claro, un esclavo que se suicide es bastante plata que pierde el dueño de ese esclavo, ¿no? Bueno, así llegamos a la Biblia. En la Biblia aparecen 9 suicidios, de los cuales no se adopta un criterio muy punitivo, muy castigador, no se menciona. Y recién más o menos San Agustín, creo que era en el año más o menos 400 después de Cristo, es quien plantea que el cuerpo no es tuyo, el cuerpo y la vida te la da Dios y el único que tiene autoridad para quitar la vida es Dios. ¿Sí? Así fue más o menos la historia. Después viene la Edad Media, en donde con esa premisa religiosa de que no te podés suicidar porque el suicidio es el suicidio a sí mismo. Entonces es un homicidio a sí mismo y el homicidio estaba penado por el 5º mandamiento. ¿Sí? No matarás. Así que no podés matar a otro y no podés matarte a ti mismo. Esa es la situación de la Iglesia y creo que se sigue sosteniendo. Esa situación de la Iglesia se sigue sosteniendo más allá de que no otorga pena. Después en la Edad Media fue esto que les contaba de arrastrar ya o cortarle las manos si lo hacían, depende de cómo lo hacían,
le cortaban las manos o lo arrastraban por los pueblos y así fue. Después viene un poco la psiquiatría, ¿sí? Incluso desde antes de la psiquiatría, a tomar de que aquel que decide quitarse la vida, en realidad es porque le están pasando cosas bastante fuertes que no las puede tramitar. ¿Mm? En líneas generales es más o menos lo que suele ocurrir, ¿sí? Y con la psiquiatría lo abarca lo voy a dejar acá porque lo abarca el discurso, lo que llamamos el discurso médico. El discurso médico intenta como patologizar muchas de las conductas humanas, lo ponemos en normal, enfermo, normal, enfermo. Entonces asociamos lo que es todo el suicidio a lo más o menos enfermo o no procesable por el ser humano, y no está del todo visto, pero sí es tratable. ¿Mm? Y ahí tenemos un enfoque más biologicista del suicidio. Después viene Durkheim, un sociólogo, a hablar de esto que comentaba yo en el principio, de el ciudadano como un elemento en un grupo humano, en un grupo social. Y entonces va a definir distintos tipos de suicidio. En realidad el suicidio no está penado por la ley, sí lo está en unos 23 países del mundo. El suicidio y los intentos de suicidio siguen estando penados, sobre todo en religiones muy estrictas, ¿sí? Como ciertas religiones musulmanas, ciertas variables de la religión musulmana. No con eso estoy diciendo que los musulmanes sean quienes castigan el suicidio en sí. La verdad que no lo sé. Si todos los musulmanes lo castigan, no lo sé. Pero sí después vamos a ver qué es lo que pasa con las tasas de suicidio en los países musulmanes también, ¿sí? Lo que sí está penado es la instigación al suicidio. La instigación es el artículo 83 de nuestro Código Penal y tiene que ver con inducir a otro a que lo haga. Matate. ¿Sí? En realidad el matate supongo que debe quedar como un chiste, pero a veces hay ciertas conductas que pueden en alguna persona vulnerable tener mayor peso de lo que uno quisiera que tengan. Lo que uno dice al otro tiene un peso, ¿sí? La instigación será reprimida con prisión de 1 a 4 años a aquel que lo instigare o lo ayudare a cometer, ¿sí? Eso tiene que ver con lo que sigue abajo, la diferencia entre el suicidio y el suicidio asistido. Y el suicidio asistido viene a cuento de la eutanasia también, porque hay una pequeña diferencia entre lo que es el suicidio asistido y la eutanasia. Suicidio asistido es que yo ayudo a otro a que pierda la vida, ¿sí? Le proveo la medicación, le doy el veneno, o hago esto o hago el otro. La eutanasia tiene que ver más con la muerte digna. En realidad es la misma persona la que va a... ¿Creo que sí o es al revés? La eutanasia está legalizada incluso en algunos países ya, que van como a la vanguardia de los derechos, y el derecho a la muerte digna es algo que cada vez está más en boga, y tiene que ver con los médicos que pueden llegar a proveer o no algún tipo de medicación para aquella persona que termine con su vida por algunas condiciones particulares. Por ejemplo, una enfermedad irreversible con un síndrome de dolor crónico que no tiene respuesta, o algunos que han solicitado la eutanasia han sido personas que no pueden disponer de su cuerpo libremente, que no se pueden mover, están postradas en cama y ya no le encuentran sentido a la vida. ¿Alguna pregunta hasta acá? Nada. Bueno, pasamos a la otra, por favor. Ay, gracias, vale. ¿Da? Ah, sí, puede ser. A ver. No, la otra, sí, ahí está. Bueno, respecto de la prevención, es tanta la importancia del suicidio que todos los países han empezado a ver esto como un problema grave y en el cual hay leyes específicas de prevención del suicidio. No solamente leyes que intentan mejorar la salud mental de toda la sociedad,
que es bastante grave el problema. Según la OMS, hasta el 20% de la población mundial tiene problemas de salud mental en algún momento de su vida. ¿Sí? El suicidio es un problema muy, muy importante, por lo cual muchos de los países han optado por leyes específicas de prevención. Y nosotros tenemos una ley de prevención al suicidio, que es la ley 27.130, es una ley nacional, en la cual las provincias después van adhiriendo a las distintas leyes nacionales o no. Nosotros hemos adherido a esa ley de prevención del suicidio y lo que promueve son que los ejecutivos hagan campañas de prevención de suicidio. Habitualmente son leyes que quedan en la buena voluntad, salvo que los conminen a aplicar dinero para obtener recursos, ¿sí? Para aplicar recursos a prevención, ¿sí? Pero fíjense lo que dice la última modificación de la Ley de Prevención del Suicidio en la provincia. En el artículo 2 dice: la publicación por los medios masivos de difusión de la noticia del suicidio tendrá en cuenta las recomendaciones del programa SUPRE, Suicide Prevention, que se adjunta a la presente como anexo 1, a las que en un futuro las reemplacen, emitidas por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, desde el año más o menos, desde el 99, ha lanzado un programa de prevención del suicidio a nivel mundial y constan documentos específicos que están dirigidos a grupos de intervención y de riesgo, ¿sí? Ustedes son un grupo de intervención y también con los riesgos de la profesión. De intervención porque ustedes acceden a mucha gente que está en una crisis probablemente suicida, ¿sí? Y ahí van a encontrar, si entran al SUPRE, lo googlean, distintos documentos de cómo intervenir para distintos personales. Por ejemplo, pueden ser para personal docente, para personal sanitario no especializado, pero por ejemplo un agente sanitario, enfermeras, y hay un documento específico que es para bomberos y policías, que les va a decir a ustedes cómo intervenir para ayudar al prójimo también. Es decir, la Organización Mundial de la Salud ya los tiene en cuenta a ustedes como personas importantes en la prevención del suicidio de la comunidad e incluso de ustedes mismos, ¿sí? Y tiene un suplemento para el periodismo, porque el periodismo es una de las medidas también importantes para tratar de reducir la incidencia del suicidio, ¿sí? Pasamos la otra, por favor. Bueno, vamos a los tipos de suicidio. Los suicidios pueden ser individuales, per se, uno solito, y pueden ser en masa o colectivos. Prefiero la palabra colectivos. ¿Por qué? Porque a veces hay pactos suicidas y sobre todo se dan esos pactos suicidas en pequeñas poblaciones, y quienes son muy vulnerables en estos pactos suicidas son la población vulnerable, que es del grupo de los adolescentes, sobre todo con la comunicación que hay en base a los medios de internet, ¿sí? A las redes. Creo que habíamos hablado esto del Ballena Azul. El Ballena Azul era como un juego que había diseñado un ruso, una persona rusa, no sé si patológico o mala persona, no lo sé, no quiero hablar de eso porque no lo conozco, pero sí diseñó como 50 pasos que debían dar estos adolescentes para acceder a no sé qué cosa, pero uno de los era un factor muy, muy de elevada letalidad que producía el suicidio y produjo muchísimas muertes a nivel mundial. Ballena Azul se llama ese juego de roles que había inventado este ruso. Inventar no, porque en realidad, qué sé yo, las redes son bastante peligrosas. Pactos suicidas que se dan, ¿no? Entre grupitos, a veces ténganlo presente porque uno lo puede detectar en la comunicación
de redes. Y los suicidios en masa, eso sí me interesan, son más atribuibles a cuestiones de secta. Esa foto es la que se corresponde con el suicidio en masa. Ustedes probablemente no, muchos no existían. Yo lamentablemente sí, en esa época fue en el 73. Un pastor estadounidense, habían trasladado toda una comunidad de 1000 personas a Guyana, a la Guyana inglesa, y ante las presiones, porque ya venían persiguiéndolos desde Estados Unidos en cuanto a que era un pastor, por lo general las sectas se dan bajo ciertos influjos de personalidades alteradas o psicopáticas que le llamamos, ¿no? Por lo general psicopáticas, y esto termina con la orden que le da a los súbditos de tomar un veneno, y así aparecen al otro día más o menos 983 personas, entre ellos unos 300 o 400 niños, que los cuales se los dieron los padres, ¿no? Los líderes de la iglesia esta, de la secta en realidad, terminaron con su vida también, pero con disparo de arma de fuego. Es un caso que también es muy significativo. Hubieron muchísimos suicidios en masa. Uno tiene que hacer una lista de cuánta gente ha perecido en estas circunstancias y es catastrófico. Fue en el 78. ¿78? Ah, en las dos fechas, 73 o 78, yo estaba. Bueno. El suicidio egoísta y el suicidio altruista, así como el suicidio anómico y el fatalista, son los descritos por Durkheim. Durkheim fue un sociólogo que no solamente describió mucho el método sociológico de investigación, sino que dio forma y nombre a este tipo de suicidios. Fue un especialista en suicidios. El suicidio egoísta tiene que ver con aquel que hablábamos hoy del individualista, que no se siente integrante de la sociedad o directamente lo percibe como algo ajeno y toma las decisiones propiamente, habitualmente en situación de desesperanza total, ¿no? Ese es el suicidio por ahí que se siente como egoísta, digamos. Bastante común en esta época. A mi criterio, digamos, cuando uno lo ve, por lo general, por lo que uno averigua por curiosidad de psiquiatra. El suicidio altruista es aquel que está demasiado integrada a la sociedad. Es aquella persona que se sacrifica un poco por los demás y queda tan pegado a este grupo social que toma decisiones de quitarse la vida creyendo que logra un beneficio hacia el prójimo. ¿Sí? Por ejemplo, los suicidios altruistas en este punto podrían llegar a ser, vieron que se habla de los, ¿cómo se llaman los suicidas japoneses? Los kamikazes, también los musulmanes, que incluso hasta no lo toman como elementos suicidas, sino que los toman como mártires cuando ponen una bomba exponiéndose también con sus propios cuerpos, ¿no? Generando, claro, la yihad islámica, generando la propia muerte. El suicidio anómico. El suicidio anómico a mí me interesa mucho porque tiene que ver con los suicidios que se dan por eventos sociales. Cuando en una sociedad o en un grupo social las normas no están bien definidas y son completamente variables y erráticas, habitualmente eso puede inducir en la gente la falta de pertenencia y decidir quitarse la vida. Ahora lo vamos a ver en las estadísticas, cómo afectó la crisis del 2000, porque yo creo que la crisis esa, yo no soy economista, pero creo que la crisis del 2001, lo que llamamos crisis del 2001, en realidad no empezó en el 2001, debe haber empezado unos años antes, cuando ya la cosa no daba para más, y todo empezó a desvirtuarse hasta que explota en el 2001. No sé si se sigue escuchando, a veces alejo el micrófono. Bueno, vamos a ver qué pasó en esa época con los suicidios, ¿sí? Después tenemos esto ya ahí cambiamos la clasificación de los suicidios para no definir a un suicidio por las cuestiones sociales, sino
por la intencionalidad. ¿Qué finalidad tenía aquel que comete el suicidio? Habitualmente uno piensa que en muchos casos no se puede saber, ¿no? Porque es a posteriori los que por ahí nos interesa el tema, lo que nos abocamos a tratar de investigar qué es lo que pudo pasar. Pero respecto a la intencionalidad, se los puede clasificar el suicidio como una huida. La huida la entendemos como aquella situación que no quiere ser vivida. Es decir, yo no quiero estar en esta situación. ¿Por qué estoy en no la aguanto, no la aguanto, no la soporto? Y tomo como vía de escape el suicidio. Se diferencia del suicidio que tiene una finalidad en que habitualmente es mucho más impulsiva, más de pasar al acto en muy pocos tiempos. ¿Entienden? Aquel que no tiene margen entre que sea noticia de alguna situación o le pasa algo y comete el acto. El finalista lo va rumiando y va buscando algún fin para su propia muerte, como puede ser incluso la venganza. Muchas veces está dirigido a producirle un daño a otra persona. ¿Por qué? Porque todo acto de suicidio conlleva violencia. Todo acto de suicidio, ¿eh? No es fácil llegar a cometer el suicidio porque requiere de cierta cuota de violencia que puede estar dirigida la violencia puede estar dirigida hacia el exterior, hacia otra persona o hacia algo, aunque a veces ante el enojo el puñetazo a la pared, el puñetazo o el arrojar algo, o va dirigido a alguien o va dirigido a un objeto, hacia afuera. Lo otro es cuando la violencia va dirigida hacia sí mismo. Y ahí empieza como cierta cuestión de flagelo, de castigo, ¿no? A veces puede llegar a ser con la muerte, o a veces con otros equivalentes, que pueden llegar a ser las drogas, o puede llegar a ser el abuso de alcohol, ¿sí? O el conducir con temeridad, ¿no? Con esta situación de buscar adrenalina para intentar calmar la tensión, o las autoagresiones, muchas veces también bastante común en los adolescentes. Bueno, el suicidio por venganza es aquel que va dirigido a joderle la vida a otra persona que la consideramos que nos lastimó. Muy común en las situaciones de pareja, ¿sí? En las relaciones disfuncionales de pareja, donde vamos a ver qué es lo que pasa después con la persona que tiene ideación suicida, ¿no? Cuáles son los factores o las situaciones en las que se pueden dar, ¿sí? Y el suicidio de balance o reflexivo. Este suicidio, la verdad que, no sé, me parece a mí que está bastante subdiagnosticado o tiene más que ver con aquel que puso en la balanza lo que es lo que le queda por vivir y las circunstancias o la calidad de vida que le queda por vivir y qué pasa si yo no estoy. Habitualmente tiene que ver con personas grandes, personas de edad, que tienen alguna enfermedad terminal o un síndrome doloroso crónico. ¿Sí? El dolor físico crónico es tan estresante para quien lo padece que puede llegar a generarle estas situaciones. ¿Sí? Entonces, el grupo etario de personas de arriba de 65 años también es un factor de riesgo. Lo que suele suceder es que acá en Tierra del Fuego tenemos poca población de tercera y cuarta edad. Y habitualmente esa población está bastante bien contenida por su propia familia. ¿Sí? Pero en ciudades grandes, por ejemplo, bueno, yo soy de Mar del Plata, pero en Mar del Plata mismo, que la población de tercera y cuarta edad es una población alta, el suicidio de personas mayores es muy común. Los viejitos se matan habitualmente solos, en su departamento. ¿Sí? Abren el gas, a veces abren el gas, o son situaciones bastante, si se quiere, si se me permite, porque en realidad para mí
todo suicidio conlleva violencia, pero hay situaciones que son de más expresión de violencia que otras. Por ejemplo, no es lo mismo la lesión por arma de fuego, la ahorcadura, que la ingesta de medicación o la muerte por asfixia por gas. Tiene otra connotación de violencia que es distinta. ¿Sí? Pasamos. Sí. Te voy a pasar el micrófono, así la gente que está con streaming puede escuchar. Que decía que sumando lo que dice el doctor, podemos ejemplificar todo esto, este bagaje teórico que explica el doctor en casos que uno lo ve en la vida cotidiana, ¿no? Y que seguramente ustedes deben ver bastante, como lo vemos nosotros también en este equipo, donde es, por ejemplo, uno puede ver en el caso de venganzas, a veces personas que dañan a sus hijos y después a sí mismos. En casos ya graves, obviamente matan a sus hijos y después se matan a sí mismos, o dejan cartas póstumas donde se quitan la vida y culpan a determinada persona. Entonces hay distintos tipos. Lo que quería agregar es que en esto no es que es un solo factor el que detona una conducta suicida. No es que porque una persona está atravesando, vamos a suponer, una ruptura de pareja o el duelo de alguien, de un ser querido, es que ella es, como decimos solo en la jerga, candidato al suicidio. No, tiene que haber una confluencia. No hay un solo factor que tenga la entidad suficiente y la fuerza suficiente para que esa persona tome esa decisión. Y esto es muy importante para lo que van a trabajar después mis compañeras, que es los que quedan, ¿no? Una vez que el acto de suicidio es consumado, produce entre los que quedan, que son más o menos alrededor de unas 6 personas más afectadas, mucha culpa y angustia. Y a veces los medios de comunicación muy ligeramente dicen, sí, porque cortó con la pareja y por eso se suicidó. Bueno, no hay un solo factor. Si uno después indaga en lo que tuvo que ver con la salud mental de esa persona, se va a dar cuenta que hay factores previos, y que no es que por uno, esa persona, por ese solo, o de un duelo, una separación, o lo que sea, o no sé, lo echaron del trabajo, es que por eso va a tomar esa decisión. Entonces, a veces los medios juegan un papel que no ayudan tanto y culpan a una, no sé, o a la institución donde estuvo trabajando esa persona, o a su expareja. Bueno, y no, hay que ver bien los factores que confluyen. Y también cuán vulnerada estuvo su psiquis previamente. Por ejemplo, bueno, se me estoy acordando de un caso real, que es una persona que de pronto tenía una historia familiar y social determinada, aparece la muerte de un familiar muy cercano a él, entonces su mente estaba, o sea, su psiquis estaba atravesando un proceso de duelo. Ya estamos hablando de una vulneración. Y sobre eso aparece un acto de deshonra en su lugar de trabajo y que se le suma una exposición periodística. Entonces, como que hay varios factores que sumaron para que esa persona tome esa decisión. Nunca hay uno. Voy a seguir con este. Pueden preguntar o pueden opinar. Son temas muy amplios y muy abiertos, ¿sí? Pero lo de la multicausalidad es un hecho, es así. Nunca puede reducirse la explicación de un suicidio a una única causa, ¿sí? Cuando ustedes vean eso, pueden decir algo no está bien. Incluso de muertes por suicidio de referentes que uno puede llegar a pensar que quedan como héroes o idolatrados por la población. Voy a hacer alusión a un caso particular, que no es por supuesto de acá, que es nacional, que es el suicidio del doctor René Favaloro, ¿sí? En el cual se atribuye que el suicidio de René Favaloro fue por la situación del país. En realidad, si bien estaba la situación, como decía Marina recién, la condición estaba, sí había ciertas características de
de rigidez de personalidad, de falta de facultades como para pedir ayuda, de falta de cintura como para poder arreglar ciertos aspectos que hicieron que el doctor haya tomado esa decisión. ¿Entienden? De su vida personal, por supuesto, también, que estaban en juego. Ese es un suicidio muy conocido. Aquel que le interesa indagar sobre el tema lo puede tomar, porque en realidad es ya es conocido a nivel nacional y ya pasaron muchísimos años. Perdón, pero tenemos que usar hoy tenemos que usar el micrófono. Eso dificulta un poquito. Que decía que en el de venganza a veces uno lo ve muy bien, esto que dijo el doctor, el trastorno de personalidad. Por ejemplo, lo típico esto de dañar a los hijos y después dañarse a sí mismo. A veces no dañan a sus hijos, no alcanzan a cometer el suicidio, no se consuma, la persona queda viva y después cuando uno, digamos, esta persona es trabajada por un personal de salud mental, se da cuenta que esa persona tiene un serio trastorno de personalidad. No necesariamente inimputable, o sea, no estoy hablando acá de los psicóticos, no, estoy hablando de trastorno de personalidad. Bueno, para concluir o para seguir lo que venía Marina explayando, que me parece que también quedó o no quedó claro que aquel que comete el suicidio tiene un alto porcentaje, una alta probabilidad de estar padeciendo algún tipo de situación de enfermedad mental. Sobre todo la depresión, que a veces pasan solapada y no vista y no diagnosticada por alguien de salud mental, por supuesto, porque es muy difícil acceder a personal de salud mental, lamentablemente, y entonces suele pasar desapercibida, incluso para la misma persona que lo padece. ¿Entienden? La depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, trastorno afectivo y el trastorno de la personalidad, que tiene más que ver con formas difíciles de estar en el mundo y de ser para con los demás. Bueno, nosotros los profesionales de salud mental, psicólogos y psiquiatras habitualmente y enfermeros, lo que tratamos de diferenciar entre estas circunstancias relativas a la muerte. ¿Sí? ¿Son comunes las ideas de muerte en cualquier persona? ¿Son patológicas? A nuestro criterio, las ideas de muerte son bastante comunes, no necesariamente son patológicas, según lo que esté pasando esa persona. Pero a lo largo de la vida van a haber situaciones en las que la muerte puede llegar a aparecer como una posibilidad de salida o de no querer esa situación. ¿Sí? Muchas veces pasa incluso hasta en el despertar, que uno se puede llegar a preguntar, pucha, ¿para qué carajo me desperté? ¿O por qué me despierto? Sí, discúlpenme las expresiones, pero me parece que son más cotidianas y son los que pueden llegar a pasarle a la mayoría de la gente, ¿sí? Las ideas de muerte pueden llegar a hacerse cada vez con un poco mayor frecuencia o mayor intensidad, al punto de llegar a valorar la muerte, la propia muerte, ya no como el no quiero estar acá, me gustaría que me pase algo y me quiero morir, a pensar en el suicidio como salida. Es decir, las ideas de muerte pueden ser pasivas, en donde yo quedo como pasivo ante la muerte, o activas, es decir, puedo yo producir algo como para que me lleve a la muerte. Y ahí ya estamos hablando de abrir los ojos, abrir las orejas, porque algo puede llegar a empezar a rumiar para que esa persona pueda llegar a lastimarse o incluso matarse. ¿Sí? Esas son las ideas suicidas, o ideas de muerte o ideas suicidas. Pasivas y activas cuando ya son de causarnos nosotros la propia muerte. Hay algunas ideas que ejecutan, sobre todo los adolescentes, que tienen que ver con las autolesiones. Y lo deben haber visto ustedes en adolescentes que
intentan lastimarse, habitualmente cortándose la cara anterior de las muñecas o incluso en las piernas, no siempre están asociadas a un intento de suicidio, ¿sí? A veces están asociadas a mitigar o a dar sentido a un dolor espiritual, a una sensación de vacío que perciben en sí mismo y no logran ponerlo en palabra o no logran darle forma. Y aparece incluso como un corte, una lastimadura o un golpe o la quemadura de cigarrillo para producir un dolor físico del cual darle sentido a los sentimientos internos que no lo tienen para esa persona. ¿Sí? Medio complejo, pero es bastante común, ¿eh? Y cada vez más común en los adolescentes. ¿A qué le llamamos equivalentes suicidas? Equivalentes suicidas le llamamos a conductas de mucho riesgo vistas en población normal, pero que uno dice, esto no, me parece que acá algo debe estar pasando como un regodeo ante la muerte. ¿Sí? Incluso hay ciertos deportes que son tan extremos que uno dice, este se está regodeando con la muerte o está jugando al límite. Muy adrenalínicos los deportes, ¿no? Mucha de liberación de sustancia que puede llegar incluso a producir cierta adicción, como las drogas. ¿Sí? Por ejemplo, el lunes hablábamos de este deporte que yo no me lo estudié. ¿Cómo se llama? Esos que se tiran con esos trajes que se tiran volando desde las alturas. Bueno, que tiene una alta tasa de mortalidad, alta tasa de accidente y de letalidad. ¿Cómo? El parkour también. El parkour lo conocen, ¿no? También, sinceramente, son situaciones de muchos videos que se ven por ahí, situaciones de riesgo alto, de caídas de bastante altura y lesiones bastante embromadas. La velocidad, en nuestro campo lo que vemos es la conducción temeraria, que le llamamos, ¿sí? También en chicos jóvenes. Las relaciones sexuales promiscuas, sí, a veces sin protección, asumiendo riesgos que no nos agarró un ataque de moralismo, lo vemos nosotros en la clínica, ciertas situaciones de promiscuidad sexual que sin cuidados son situaciones de riesgo. Y hablamos del gesto suicida. El gesto suicida habitualmente es entendido como un pedido de ayuda al prójimo, un pedido de ayuda al otro, una invocación a otro que nos dé una mano. Y si bien está relacionado con la muerte o con la propia muerte, en realidad no tiene la misma intencionalidad. El gesto suicida, como el intento de suicidio, es mucho más común en el género femenino. Mucho más común en el género femenino, habitualmente 5-1, y esta situación de gesto e intento es mucho más frecuente que el suicidio, habitualmente unas 10 a 20 veces más frecuente. ¿Sí? Entonces tenemos que la mujer habitualmente comete gestos suicidas más frecuentemente que el hombre, y el hombre habitualmente logra en sus intentos de suicidio ser efectivo, ser incisivo, quitarse la vida. ¿De acuerdo? Entonces, cuando veamos las estadísticas, pasamos a la próxima. Vamos a ver que las tasas de suicidio en el hombre son mucho más altas que de la mujer. Si hiciéramos un gráfico de los intentos de suicidio, las estadísticas dicen que son 10 a 20 veces mayores que las tasas de suicidio, la cantidad de intentos de suicidio 10 a 20 veces más frecuente. Habitualmente 2 a 3 por día teníamos cuando yo estaba en el hospital hasta el 2015.
¿sí? Imagínense eso. En realidad esos son los que llegan al hospital. Pero muchos gestos suicidas o intentos de suicidio no llegan ni al hospital, no llegan ni al psicólogo del privado y nadie consulta. Porque habitualmente nadie quiere hablar del suicidio, incluso quien lo padece, ¿no? Las ideas de muerte, esto que hablábamos, es muy vergonzoso y ahora vamos a ver más o menos por qué. Entonces, eso sí quiero que les quede. Cuando uno habla de suicidio consumado, lamentablemente, y esto voy a ser machirulo o no sé qué, pero es un problema de los hombres. El suicidio consumado es un problema de los hombres. Si no, fíjense la diferencia de tasa. Desde el 1950 hasta el 2020, esto es un artículo de Bertolotti, un tipo latino, pero que trabaja para la Organización Mundial de la Salud, muy serio, y ha hecho una proyección de las tasas de suicidio desde 1950 hasta el 2020, que es lo que se esperaba. Esto fue hecho en el 2002, este artículo. ¿Sí? La proyección era lo que se esperaba y para poder graficar la importancia del suicidio a nivel mundial. A nivel mundial. Es decir, no es un problema exclusivo de la República Argentina, no es un problema exclusivo de Tierra del Fuego. A nivel mundial se esperaba esto. Si uno ve la tasa, por ejemplo, para el 2020, lo que se esperaba como proyección, teníamos casi llegando a 30 suicidios cada 100.000 hombres. Y 6 suicidios de mujeres cada 100.000 mujeres. Así se ajusta por edad. 30 contra 6 son 5 veces más. 5 veces se suicidan los hombres más frecuentemente que la mujer. En el suicidio consumado, el que logra hacerlo. Recuerden que el gesto suicida era mucho más frecuente en la mujer. ¿Por qué? Porque habitualmente tiene menos violencia y lo que vamos a ver ahora tiene que ver con la masculinidad, que yo creo que esto es un problema que lo tenemos que hablar los hombres, ¿sí? Que tiene que ver a cómo somos nosotros. Yo creo que es muy elocuente que algo de nuestra forma de ser como varones está en juego acá para que tengamos una tasa de suicidios mucho más elevada que la mujer y la tasa de homicidios también es mucho más elevada en el sexo masculino, ¿no? Al menos como víctima y como victimario. ¿Sí? Algo vamos a tener que hacer los varones para ver si podemos, y si nos interesa, corregir estas cosas. ¿Sí? Me voy a dedicar un poquito a este gráfico, porque tiene la evolución de la tasa de suicidio. Fíjense que los hombres pasamos de 15 cada 100.000 a 30 cada 100.000. En 70 años duplicamos la tasa de suicidio. Acá vamos a empezar a hablar un poco de la multicausalidad del suicidio que hacía referencia Marina. La mujer casi que siguió constante en su tasa, se suicidan. Por supuesto, hay que prestar atención. Sí, claro que hay que prestar atención. Uno no quiere que se suicide nadie, pero eso es difícil de conseguir. ¿Sí? Pero sí podemos ver qué es lo que puede llegar a estar pasando en el sexo masculino. ¿Y qué pasó más o menos en 1950, más o menos para esa época, a nivel mundial, que pudo haber determinado que el hombre sea más violento? ¿O qué cosas pasan? No sé, lo invito a pensar porque no hay nada definido, pero sí podemos llegar a pensar algunas cosas. No la pienso yo, esta la ley, ¿de acuerdo? No, que tiene que ver con la salida de la mujer al mercado laboral y a la vida en común. ¿Sí? La salida de la mujer al mercado laboral, al mercado académico, a todo, empezó a plantear, incluso hasta con su hermoso movimiento feminista, lo que ha logrado es que el varón vacile incluso en cuanto a qué es ser varón. Y es lo que hoy está en discusión, ¿sí? Yo tampoco, por suerte, soy el único que lo piensa de esta manera, pero y algo debemos agradecer a los movimientos feministas
es que como varones nos empezamos a repensar y debemos repensarnos en el cómo somos. ¿Sí? Y la pregunta que está en boga ahora es, ¿qué es ser varón? ¿Qué es ser varón? Y entonces podemos empezar a hablar de nuestra masculinidad, ¿sí? En cuanto a la rigidez que tenemos, la rigidez de conducta competitiva y estricta y con falta de amplitud cognitiva, ¿no? A la dificultad que tenemos de expresar nuestras emociones. No somos capaces de decir qué nos pasa, los hombres. No somos capaces de decir qué nos pasa a nuestras parejas, habitualmente, o la mayoría de las veces, de sexo complementario, digamos, de género complementario, y mucho menos, a veces, de expresar nuestras emociones a un amigo. Somos cerrados. Somos situación que nos dificulta pedir también ayuda por estos preceptos que nos fueron inculcados por la cuestión cultural, a mi criterio, ¿no? Después podemos discutir si hay también cuestiones biológicas dando vuelta por ahí. Si tendrán que ver con la testosterona o no. Pero sí no podemos hacernos los sonsos y no prestar atención a esto. Yo creo que vamos a ir cambiando con el paso de los años y es muy lindo por ahí, me pasa a mí en mi práctica profesional, advertirle a un varón que, mire que si usted expresa lo que a usted le está pasando, no va a dejar de ser menos varón. A veces con una frase sencilla así, ya la persona se relaja y se abre porque no está puesta en juego su masculinidad. No va a ser cuestionado por su masculinidad. Su masculinidad no va a estar en juego por eso. Cuando uno le dice, mire que usted no va a ser menos hombre porque llore, no va a ser menos hombre porque se sienta que no puede con eso, no va a ser menos hombre porque no tenga trabajo, no va a ser menos hombre porque no le pueda llevar un alimento a sus hijos o satisfacer todo lo que sus hijos le piden. Cuando uno logra que esa persona, el varón, pueda ver eso y no se va a sentir juzgado en su masculinidad, ahí puede relajarse y empezar a contar qué está pasando por su cabeza. Dale. Solo un comentario en relación a eso, con todo esto de los movimientos feministas y todo esto, ¿no? Está la perspectiva siempre de los derechos de la mujer y todo lo que las mujeres deberían recuperar, etcétera, etcétera, pero nunca está la perspectiva de cuánto el machismo hace sufrir a los propios hombres, digamos. Todo esto que está diciendo Esteban, un hombre no debe llorar, debe ser proveedor, no puede expresar sus sentimientos, no está bien que hoy en día, gracias a Dios, está cambiando, pero un hombre que esté en la casa cuidando al hijo, cambiando los pañales, es decir, ese lugar perdido que pueden ocupar los hombres perfectamente y que el machismo, esta cosa exigente de la rigidez, de no expresar los sentimientos de los hombres, no lloran, le ha robado a los hombres la capacidad de poder expresarse, de poder expresar sus sentimientos, esa doble vertiente del machismo que nos lastima a las mujeres y lastima a los hombres. Todo este proceso que puede ser de gran ayuda, digamos, de empezar a pensar la masculinidad como y dar una vuelta de tuerca como para liberar también a los hombres de este yugo de lo que debe ser un hombre y cuánto peso les da, ¿no? Y yo quería agregar que respecto a lo que decía Cristina recién, que no solamente, bueno, la salida al mercado laboral de las mujeres implicó, bueno, un replanteamiento del lugar de las mujeres también, ¿no? Y un replanteamiento del lugar de los varones. Yo creo que actualmente también en la estadística, aunque no sea tema de este curso, han aumentado ciertas patologías cardiológicas y también de salud mental que eran más atribuibles a los hombres, y también han aumentado las tasas de suicidio en las mujeres porque se ven expuestas al mismo estrés o a la misma exigencia que antes se consideraba una situación exclusivamente masculina. Y, o sea, como que, bueno, es para repensar todos los lugares de la sociedad, ¿no?
Le pasamos al licenciado Maximiliano Heredia, para los que nos escuchan por streaming. Sí, está bueno esto que decían los colegas y sobre que el hombre queda alienado, digamos, encandilado con esa imagen, con ese patrón del hombre estereotipo, ¿no? Un hombre fuerte, proveedor, todopoderoso, queda él encandilado. Y esto me hace acordar a lo que es de 1963, esto de la muerte de la clínica. Antes, hace un tiempo, se hablaba de las instituciones disciplinarias, el hospital y la escuela, que eran los que ordenaban, ¿viste? Este está loco, este no está loco, este es inteligente, este no es inteligente, pero estaba fuera la institución disciplinaria. En la actualidad, la institución disciplinaria está adentro. Uno se exige en función de un patrón, de un estereotipo de lo que es la mujer perfecta, o qué es ser una buena madre, o cuándo uno debe ser madre, o tengo que ser madre, porque uno tiene 40 años y ya te dicen, ya es hora de que seas madre, ¿no? Y después cuando ya tenés tu primer hijo te dicen, y ahora hace falta que tengas la nena. Digamos, todas esas instituciones disciplinarias ya no están afuera, sino que están dentro de uno y uno queda alienado con ese estereotipo perfecto, ideal del hombre, de la mujer, de la familia. Y bueno, cuando uno no puede dar con esa talla, con esa autoimposición, puede ser que se dé este sufrimiento, esta ruptura y el sufrimiento y bueno, tomar decisiones como la que estamos hablando. Bueno, creo que estábamos hablando de lo que es lo que conoce uno como el patriarcado, ¿no? Como esta imposición cultural que nos atraviesa a todo, a mujeres y a hombres, y nos ha marcado los roles de género que ahora creo que están por ahí como para poder al menos ser vistas, si deben ser tan así. ¿Mm? A mí lo que más me gusta, por ahí como varón, digamos, yo salgo con una pareja que es muy feminista, y entonces cuando le digo, bueno, pero ustedes no nos incluyen a nosotros, porque por ahí, qué sé yo, y dice, bueno, pero nosotras peleamos por nuestros derechos, ustedes peleen por los de ustedes. Y eso me hizo ver a mí de pensar, pucha, y en definitiva tiene razón, nosotros lo que tenemos que pelear es que para que no te digan, por ejemplo, para que no te traten de puto, o si te tratan de puto, en realidad es el problema de que te trata, si no sé, si llorás ante los compañeros o si venís con un problema. Situaciones que son de la vida cotidiana y que nosotros, con esta situación de rigidez de machismo, lamentablemente es una palabra fea, pero que está en nosotros, esto de ser el espalda plateada, o el macho alfa que le llaman, nos trae tanto problema. Acá están los resultados de eso, ¿sí? Lamentablemente, muchachos y muchachas, creo que todos padecemos esto, ¿sí? Cuando yo me miro como varón, yo creo que hubiese sido un varón distinto si de haber sabido muchas cosas que ahora sé. Y lo hablo en persona, en primera persona. ¿De acuerdo? Pasamos. Bueno, fíjense, esta son el suicidio en el mundo. El suicidio en el mundo. ¿Es exclusivo de Argentina y de Tierra del Fuego el tema de los suicidios? No, no. Fíjense las tasas más altas de suicidio, y ya estamos hablando no de por sexo, sino de los dos sexos, de los dos géneros, y de todos los géneros. Estamos hablando en ciertos países que tienen mucho, mucho más. Por ejemplo, Rusia y todo el este europeo son los que tienen las tasas más altas de suicidio. Pero fíjense que países con desarrollo social adecuado, bueno, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, los países anglosajones, habitualmente Australia, tienen tasas de suicidio más altas que la Argentina, que la República Argentina. Estados Unidos está muy preocupado porque tiene una tasa de 14 suicidios cada 100.000 habitantes. Es un fangote, es un montón para un país que se supone que es de los que están bien desarrollados. Y de hecho, Esteban, Finlandia tiene los mismos índices que Rusia o China, teniendo también ni hablar Corea del Sur. Ahí yo creo que tienen otro problema que tiene que ver con esos suicidios fatalistas, se le llaman,
lo llamaba Durkheim, que en sociedades que son demasiado estrictas, la frustración viene de la mano del suicidio, ¿no? Donde la gente se frustra, estalla. En ese hablamos de suicidio adulto, pero por ejemplo... ¿Tenés micrófono? Prendido. Pero por ejemplo, si hablamos de suicidio adolescente, todos los países escandinavos, o sea, todo lo que sería Dinamarca principalmente, Finlandia, son de los que más suicidio adolescente tienen, por ejemplo. Bueno, así que ese es un factor dentro de todo tranquilizador. Por ahí cuando vayamos a Tierra del Fuego nos vamos a preocupar un poquito más. ¿Qué sé yo? Pasamos, por favor. Esta es una fotografía, en realidad, no está muy claro, pero sí se los puedo traducir. Es la evolución de la tasa de suicidio cada 100.000 habitantes de nuestro país, desde el 2000 hasta el 2019. Hasta el 2019, el último año previo a la pandemia, ¿sí? Pero fíjense, lo puse en realidad porque me interesa 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. La evolución ahí pasó de el máximo en el 2001, que fue superó los 10, habrá sido 10.3, al 2004, si quieren, que está en 8.6. ¿Sí? Es decir, hay una diferencia de 1,5 de suicidios cada 100.000 habitantes. Si uno piensa 1,5 suicidios cada 100.000 habitantes, en un millón, cada 100.000 habitantes en un millón son 15 suicidios. 15 suicidios en un millón. ¿Sí? Y en esa época éramos unos 40 millones. Así que hay que multiplicar 15 por 40. Es decir, por 10 serían 150 y por 40 serían 600. 600 suicidios más en un año, si pensamos en un año. Eso ha sido repetido en 3 años, quiere decir que tendríamos unos 1.800 suicidios más. Si pensamos que por cada suicidio quedan 6 personas, más o menos, según la OMS, sufriendo, hemos obtenido en esa crisis por suicidio solamente, sin contar infartos y todas las otras muertes de los viejitos cuando iban a ver sus ahorros, que más o menos afectó a unas muertes más o menos 2.000, más de lo esperado, ¿no? Es decir, teníamos una tasa de suicidio básica, pero eso se agrega las crisis socioeconómicas de ese 2001. Después anduvimos medio a las perdidas y más o menos la seguimos manteniendo estable. ¿Nos gustaría que bajen? Sí, por supuesto que nos gustaría que a nivel nacional bajen, pero no sé qué es lo que está pasando con nuestro país, que viene medio como que en otra crisis socioeconómica, ¿no? No nos podemos librar de una que pasamos a otra. Sí les quería comentar que en el 2020, por el efecto de la pandemia, la tasa de suicidio bajó. Y bajó en todo el país también. Probablemente porque cada uno se haya sentido más participativo respecto de el rol que tenía que tener como ciudadano de cuidarse y cuidar al otro, de no contagiar. Es lo que yo pienso, ¿eh? No lo leí tampoco, pero a nivel mundial también pasó, ¿eh? Pasamos a la otra. Esta es una estadística que en el 2000 es vieja la estadística, pero sí me interesaba ver en el gráfico de la izquierda cuáles son las provincias que mayor tasa de suicidio tuvieron en ese año y habitualmente se repiten. Fíjense los últimos 5 lugares. Tenemos la provincia de La Pampa, Tierra del Fuego, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. Si uno quiere ser regionalista en el país, podríamos decir que las tasas más altas de suicidio sí las tenemos los patagónicos. La Patagonia tiene esa característica. Yo tengo mis hipótesis ahí leídas en algún lado que tienen que ver con que son las provincias también más jóvenes, no tienen gran historia o historias largas
son ciudades jóvenes con mucha población migrante. ¿Mm? ¿Qué característica tiene el ciudadano migrante, digamos? Que no tiene mucho arraigo, digamos. Yo me inserto en una sociedad en la cual apuesto por una cuestión de trabajo, económica o afectiva, y me va mal. ¿Y de dónde me agarro? ¿De quién me agarro? ¿Sí? Eso es lo que pasa en la Patagonia, en las ciudades y pueblitos chicos. Ni hablar cuando hay un factor desencadenante, ¿sí? Como puede ser la pérdida del trabajo, como puede ser una situación de pérdida afectiva, me deja mi pareja, o una situación de pérdida de valores, por ejemplo, no sé, la humillación. ¿Sí? Si yo me siento humillado por algo de lo que se me acusa, siendo no culpable probablemente, pero la sensación de humillación es subjetiva. ¿Entienden? Y quedo desamparado con una personalidad rígida, como decía Marina hoy, se suman todos los factores como para que yo piense en el suicidio como salida. ¿Sí? Y más, disculpadme, pero esto es importante porque sí tiene que ver con ustedes. Y más si tengo a disposición un elemento de alta letalidad. ¿De acuerdo? Eso sí que es importante. Porque una de las medidas de prevención más importantes es reducir el acceso a elementos letales cuando alguien está en crisis. ¿Ok? Discúlpame, Marina, decime. Respecto de lo que estaba hablando el doctor de los migrantes, se nos suman la red social, que es muy importante también. Los que hemos migrado, me incluyo porque yo vengo de otra provincia también, es muy importante establecer lazos con amigos. ¿Por qué? Porque generalmente nuestras familias están en otras provincias. Entonces no es lo mismo quien acá, por ejemplo, pierde el trabajo, como dijo el doctor, y de pronto puede ir, no sé, a tomar un mate y a llorar con su familia, tiene una red de amigos que lo contienen. Muchas veces el migrante está acá prácticamente solo, tiene compañeros de trabajos, un montón de conocidos, y no hay amigos. Los amigos de la infancia, de la adolescencia, los amigos que hice en el secundario, están todos en otra provincia, mi familia está toda en otra provincia, y entonces queda esa persona sin una red de contención. A eso se le puede sumar también de que los patagónicos, digamos, tenemos como un alto nivel, lamentablemente, de alcoholismo. Los niveles de alcoholismo son incluso más altos que de drogas. Y eso también es un factor que se suma a esto de lo multicausal que hablábamos hace un rato, ¿no? Qué capa la Marina, ¿eh? Gracias, Marina. Tal cual, lo que dice, ¿eh? Esta diferencia incluso entre compañero de trabajo y amigo, es muy importante en la contención afectiva y asociada también a lo que hablábamos de la masculinidad. A un amigo probablemente yo le cuente y pueda llorar en sus brazos. Y a un compañero de trabajo no, más en discúlpenme, pero esto es una apreciación personal, más en una institución como la de ustedes que no se puede estar muy mal, ¿ok? Porque tiene sus consecuencias. Acá alguien pregunta sobre si hay alguna estadística respecto de la tasa de suicidios en relación a la estacionalidad. ¿Sí? ¿A qué estación puede llegar a ser más común? Ahora lo vamos a poner, en el próximo que sigue lo vamos a poner. Ahí en este vemos cómo hasta el 2006, cómo iban aumentando en casos el tema de suicidios. Pasamos a la otra. Miren, esto es muy fresquito es del 2021. ¿Sí? Lamentablemente en lo que es estadística, uno pudiera ser más riguroso, pero yo no me tomé el trabajo de ir a la dirección de estadística y ver si ya estaban los del 2023. ¿Sí? Pero sí vamos a leer juntos esta situación. Por suicidio en la provincia de Tierra del Fuego, y esto es bien oficial, 22 víctimas fatales en el 2021. 22 víctimas fatales, de las cuales el 41%
tenían entre 18 y 29 años. Y el 90% de las víctimas fueron en ese año hombres. Si el suicidio es 5-1 respecto de la mujer, hombres respecto de las mujeres, nosotros estábamos en ese año 9-1. Y habitualmente les puedo asegurar que es más alto que el 5-1 que veíamos en la proyección. Con más razón es una cuestión de hombres, de varones. La tasa promedio es de 12.4 cada 100.000 habitantes. Fíjense cómo va, el 18, 19 y 21 se mantuvo más o menos constante, bajó en el 2020 en la pandemia. Río Grande, 12 víctimas, Tolwyn 1 y Ushuaia 9. Habitualmente es la proporción también de gente, digamos, que está distribuida. Río Grande es la ciudad con más gente, después le viene Ushuaia y muy lejos viene Tolwyn. ¿Sí? El 68% de los suicidios se produjeron en el domicilio. Y un 32% afuera. Un 10% dice ahí en los puentes, pero ¿por qué? ¿Por qué interesa remarcar el tema de los puentes? Porque los puentes, tanto en Ushuaia lo era el puente amarillo, hasta que alguno se decidió por poner las barreras de contención para que la gente no se arroje. Hasta ese momento ese puente se había llevado unos cuantos. La última persona que se suicidó allí fue una colega nuestra del sistema de salud provincial. Por suerte, al menos esa muerte llevó a que se tome la medida de ponerle unas barreras de contención a ese puente, que al menos tiene efecto simbólico. Es decir, como sociedad tenemos que dejarle un mensaje a alguien que está padeciendo de que no queremos que se suicide y que si necesita ayuda, se la vamos a brindar de alguna forma u otra. A lo mejor tardaremos un poco más, capaz que tardamos en conseguir el turno del psicólogo, pero hasta ese momento, como ciudadanos o compañeros o amigos, aunque sea, vamos a estar ahí. ¿Ok? Ese es el mensaje que tenemos todos que tener presente. Respecto de la estacionalidad que preguntaba el señor, habitualmente se tiende a pensar que los suicidios se dan más en verano, a diferencia de lo que uno pensaría, ¿no? Que son más comunes en invierno. Lo que suele ocurrir es que en invierno, acá en otoño, invierno y primavera, somos más gente que en el verano. Pero no es significativa la diferencia, digamos, de la estacionalidad. Lo que sí es significativo, cuando uno evalúa qué días se producen los suicidios, es que cuando hay un suicidio, a los 2 o 3 días aparece otro, y a los 2 o 3 días aparece otro, y cuando no, 2 el mismo día. Habitualmente, eso es lo que se llama suicidio en clúster, suicidios en racimo, que aparecen en una población y se suicidan 2 o 3 personas casi al mismo tiempo. Que hay investigaciones que dicen, bueno, el primero que se suicida tiene un hecho periodístico, ¿sí? El segundo, ¿tuvo acceso a ese hecho periodístico? ¿Sí? Para ver si hay un efecto contagio. En realidad no contagio porque haya un virus del suicidio, contagio de las conductas. Las conductas se contagian. Yo creo que las conductas del ser humano son contagiosas. Las buenas y las malas, las saludables y las no saludables, son contagiosas. Contagiosas por imitación, contagiosas por referencia, porque la verdad que yo quisiera sentirme como no sé, como Messi, y la verdad que me siento representado por Messi y por los valores de Messi. Espero que a Messi no le pase nada. Cuando pasó lo del suicidio de Favaloro, mucha gente se quedó sin ese referente. ¿Entienden? También coincide con estas épocas. Bueno, seguimos. Esta es tomado de la misma estadística, la tasa, ¿no? Cómo bajó y disminuyó en el 2020, pero después se mantuvo más o menos constante entre el 21 y el 2022 también. No, el 20. Eso es Tierra del Fuego, sí, es la misma. 2021, perdón, en el quinquenio, los 5 años. 17, 18, 19, 20 y 21. Lo de arriba que está en negrito son los casos, en casos.
20 casos en el 2017, 21, 21, 13 y 22. Y este año no sé cuánto vamos, yo no lo he medido. No sé si me faltaría actualizar los datos, pero ¿qué es lo que pasa? De las muertes violentas, el suicidio es una de ellas. Las muertes violentas se dividen en accidentes, homicidios, suicidios y de causa no identificada. Y quien termina decidiendo qué es un suicidio, qué no es, o qué no lo es, termina siendo la justicia. Y la justicia a veces se toma su tiempo o tiene tiempos para determinar si es suicidio. Por eso a veces suelen tardar las estadísticas de determinado año, porque hay casos que para determinar si fue un suicidio o diferenciarlo de un homicidio hay que tomar ciertos recaudos. Una cosa también es los de causa, esto de causa indeterminada, no siempre es fácil ponerlo. Por ejemplo, adolescente de 20 años, 5 de la mañana, que se pone el auto contra un paredón o un árbol o algo así. A veces no es tan fácil determinar si lo que hizo lo hizo con una ideación de lastimarse o porque realmente fue un accidente. ¿Sí? Pasamos. Río Grande, Ushuaia, siempre un poquito más Río Grande, no lo sé por qué, pero sí había sido significativa la diferencia. Pasamos. Causas, es un fenómeno multicausal, multicausal. Nunca hay que aceptar la teoría de que tal se suicidó porque lo dejó, ¿sí? Porque si no queda esa persona también con la culpa, y el sentimiento de culpa también es algo bastante común en muchas personas, respecto de ser responsable o no, o cuánto de responsable de la conducta que ha tomado otra persona, ¿sí? Habitualmente el responsable de un suicidio es el que lo comete. Habitualmente es así. Pero para los que quedan al lado, les puedo asegurar que la cantidad de preguntas que quedan es inconmensurable y de angustia terrible. Porque la pregunta es, ¿yo pude haber hecho algo? ¿Algo de lo que yo hice o no hice pudo haber afectado su decisión? Hay preguntas que no tienen muchas respuestas. Pero es factores sociológicos, antropológicos, psicológicos, biológicos y a veces hasta mágicos también, ¿sí? Habitualmente nosotros definimos lo que son los factores de riesgo. Esto es muy propio del método científico y de la medicina en sí. ¿Qué es un factor de riesgo? Aquello que yo veo asociado a un determinado fenómeno. ¿Es causal? No, no es causal. Pero si yo siempre veo que el que se suicida es un hombre que está solo, y bueno, puedo poner que ser hombre y estar solo son dos factores de riesgo. A veces entonces empiezo a comparar hombre solo versus hombre que está casado. ¿Sí? Y hay diferencia. Los casados tienen mucha menor tasa de suicidio que el hombre solo, soltero, divorciado o recién separado. ¿Sí? Vuelvo a insistir, si comparo entre hombres y mujeres, ya de por sí la diferencia ya la tengo, ya la vimos. Esto es el suicidio consumado es un fenómeno de casi masculino, casi, es así. Entonces, factores de riesgo. Habíamos visto, de 18 a, ¿cuántos dijimos que edad habíamos dicho? 29 años, ¿no? De 18 a 30 años, y yo agregaría 10 añitos más, hasta los 40 años, es un factor de riesgo. Varón, joven, solo, con ciertos rasgos de personalidad que tienen que ver con la rigidez, la dificultad de expresar las emociones, con escasa red de contención, con abuso de sustancias, habitualmente alcohol, más que cocaína. La cocaína es un desinhibidor, el alcohol también lo es, pero como un efecto crónico o secundario. Con rasgo de personalidad de no soportar una pérdida o no tolerar la frustración de que las cosas no salgan como él quiere, y con una pérdida real o simbólica. ¿Real qué quiero decir? Con que se murió algún familiar, con que lo dejó la pareja, o simbólica con estas cosas que hablábamos hoy de la humillación. A lo mejor el sentimiento de humillación ante cualquier circunstancia, a veces laboral,
puede contribuir como factor a generar esa ira y esa serie de pensamientos que hagan que no encuentre solución, no tenga esa apertura cognitiva de esa flexibilidad cognitiva de pensar que puede haber otras soluciones y adopte como salida el suicidio. ¿Sí? Entonces, otros factores de riesgo que vemos, importantísimo, el antecedente de un intento de suicidio previo, intento de suicidio que no salió bien, ¿ok? Para los fines que esa persona tenía. ¿De acuerdo? Género, masculino, edad, joven, uso de alcohol o drogas, con una patología mental preexistente. El tipo está deprimido y lo viene diciendo, y si no lo viene diciendo, lo viene mostrando. Lo viene mostrando ¿por qué? Porque no es el mismo que era. Cambió, está callado, está retraído, está aislado, está solo. Viene al trabajo y no saluda, no habla con nadie, o si saluda, lo hace más bien por compromiso. En esa persona uno tiene que parar la oreja o hacer un momento de reflexión y avisarle al jefe, o preguntarle si tiene confianza, o decirle al que más confianza tiene con él, che, escúchame, yo lo veo mal. ¿Por qué no no le preguntás a ver si pasa algo? ¿Entienden, muchachos? Vamos, Marina. Vamos, Marina. Le voy a dar el micrófono porque es importante lo que Marina está hoy con todas las luces. Vamos, Marina. Sí, bueno, lo que estaba agregando era que a veces la persona no manifiesta sus sentimientos, que es lo más común, pero uno lo ve desaliñado. Esto de los cambios que decía el doctor, antes lo veía prolijo, bien aseado, y entonces uno lo empieza a ver con el pelo sucio, que la ropa sucia, o desaliñado, no le importa mucho esto. Puede comentar que está con trastornos del sueño y la alimentación de diferentes formas, o que está comiendo mal, o que no se hizo de comer, que pasó, no sé, con un mate cocido, y uno va observando como compañero o amigo o el vecino que esta persona está teniendo estos cambios en su conducta. En el trastorno del sueño también lo puede manifestar, o uno lo ve con ojeras, lo ve que bajó de peso. Entonces son cosas que a veces la persona, como dijo el doctor, no lo dice de manera verbal, pero uno lo puede observar desde la gestualidad. Conductas negligentes, temerarias, cambios de patrones de la forma de manejarse con su entorno. O la ira, ¿no? Cuando uno lo ve demasiado enojado a una persona, demasiado enojado y dale con el enojo, pero ¿cuánto hace que estás así? A veces es síntoma también de la depresión, esa ira contenida, o de la frustración en personalidades particulares. Pero ¿qué le sumamos acá? Y en esta sí peco por meterme con la fuerza. El acceso a un medio letal. El acceso a un medio letal. Si esa persona, ese caldo de cultivo que hablamos, es una personalidad que la está pasando mal, tiene acceso a un medio letal, la probabilidad es mucho mayor. Es mucho mayor. ¿Sí? ¿Cuáles son los medios más letales? La soga, el arma, y los venenos. ¿Sí? Después ya viene la defenestración, es decir, un lugar de altura, un balcón, un cerro, una montaña. ¿Sí? Pasamos, por favor. Factores de protección. Contrariamente a los factores de riesgo, están los factores de protección. ¿Qué es un factor de protección? Cuando uno piensa que esa persona, bueno, si bien puede llegar a estar con algunas cosas que no tan bien, pero que habitualmente puede llegar a zafar. ¿Sí? Dentro de los que menciona la literatura es tener un buen estado de salud física y mental, sobre todo. Tener salud mental, pero hablábamos de alguien que por ahí no la está pasando bien. La existencia en creencias espirituales. ¿Sí? Y acá los invito a ver el grafiquito, donde, yo creo que los de streaming están viendo los gráficos, ¿no? Y ven todo ahí. Bueno, el de la derecha es de los ateos. La tasa de suicidio de aquellos ateos.
Y fíjense cómo protegen las distintas religiones respecto de aquel que no cree. ¿Sí? Tenemos los budistas, los cristianos, segundos, los hindúes, los musulmanes con la tasa más baja y los ateos. Ahí los musulmanes, yo no sé si cuentan el suicidio este que hablábamos hoy del mártir, ¿no? Los toman como mártires y no como suicidios. ¿Entienden? No sé cómo los contarán. Hay países que no cuentan los suicidios bien, porque es un indicador de problemas. Cuando uno tiene una tasa muy alta de suicidio, algo no está bien en esa sociedad. Y como gobierno, por ahí no quiero que me lo marquen. ¿Okay? Entonces, prefiero dejar pasar las causas de muerte y no ver la realidad. ¿Mm? Pasa. Incluso en provincias nuestras, con tasas de suicidio que no son explicables por lo bajitas que son. Bueno, a ver. Después, bueno, el tener una buena autoestima, tener familia ampliada y continente con hijos y amistades. Los hijos son una protección. Quien tiene hijos tiene menos probabilidad de suicidarse de que aquel que no lo tiene. ¿Entienden? Y es algo explicable hasta desde el sentido común, porque uno tiende a preocuparse por el otro, ¿no? Y por los que quedan. Eso no quiere decir que aquel que tenga hijos no pueda ser candidato al suicidio. Después, a ver, buenas habilidades de comunicación. El poder hablar es importantísimo, el poder expresar lo que a uno le pasa, o tener la confianza, o perder el prejuicio de me van a juzgar si yo cuento lo que me pasa, que me encuentro triste, y poder decírselo a alguien. Si uno logra vencer eso, tiene buenas habilidades, buenos recursos como para poder salir de ese malestar. La cagada, perdónenme que lo hable así, es cuando uno es rígido y piensa que uno va a poder solo o que no hace falta contárselo a nadie. ¿Entienden? Ahí estamos, los varones patinamos otra vez en la masculinidad y nos enseñaron a que ser varón es aguantar. Y no es así. No es así. Eso del ser varón es aguantártela, que si sos macho, esa la tenemos desde siempre. Te tenías que aguantar el dolor, te tenías que aguantar la tristeza, no podías llorar, que si no, eras puto, ¿no? Como si ser puto también estuviera mal, digamos, que tampoco es un estigma eso, ¿no? Para la cuestión de la homosexualidad, ¿entienden? Yo creo que a todos les debe haber pasado más o menos similar, no sé, por ahí yo soy más viejo y pasaba más en mi época, pero nosotros digamos, éramos crueles hasta con aquel que lo veíamos llorar o mostrar sus cosas, éramos crueles. ¿No? Es así. Porque el ser varón antes estaba definido con el no ser homosexual, el no ser el nene de mamá y el no ser mujer. ¿Mm? ¿Sí? Es decir, yo soy varón en tanto no me parezco a las mujeres. Todo lo femenino está mal visto. Aún ahora, muchachos, muchachas. Aún ahora, para nosotros, todo lo que nos asemeje a lo femenino, si queremos llamarle así, es no masculino. Y está mal visto. Está mal visto. ¿Mm? Esto viene bien también, esto que hablamos de la masculinidad, para lo que van a hablar las chicas de posvención, de qué cosas y cómo maneja la institución, en todo caso, cuando hay alguna situación de estrés en algún operativo que por ahí ustedes tuvieran que practicar. ¿Sí? Bueno, buenas habilidades de comunicación, capacidad para regular las propias emociones, la ira, el enojo, reconocernos enojados y reconocer que no siempre pudiéramos llegar a tener todo el control que quisiéramos. Entonces, discúlpenme, pero a lo mejor yo no la estoy pasando bien, el arma se la dejo a otro, la dejo, no sé cómo será, no me quiero meter en la institución, pero sí lo sé, que todos los suicidios de personal de la fuerza policial, todos ocurrieron fuera del horario de trabajo. Y la gran mayoría con el arma reglamentaria.
fuera del horario de trabajo. Es decir, por problemas que tenemos en casa. Entonces uno cabe preguntarse qué políticas puede llegar a adoptar respecto de esas situaciones. ¿Sí? Ahí sé que hay situaciones particulares que no me corresponde a mí, como psiquiatra de afuera, verlas. Sí estoy a disposición para que juntos, en todo caso, busquemos soluciones o charlemos de estos temas. ¿Sí? Me parece que hay muchas cosas para hacer. Bueno, una red social de apoyo y de calidad. Esto que comentaba Marina, de las amistades, de tener a alguien a quien recurrir. De tener a alguien a quien recurrir y de que el otro esté atento a uno mismo. ¿Sí? Probablemente si yo no soy de recurrir a nadie, no pido ayuda, pero a lo mejor tengo al otro cabezón que, che, Esteban, ¿qué está pasando? No te veo, no sos el mismo Esteban de antes, algo está pasando, venite a casa, vamos a comer algo y charlemos. Eso es muy bueno, chicos, muy bueno para cualquier persona. ¿Sí? Es como una responsabilidad el cuidarnos entre nosotros. Lamentablemente en esta época de individualismo y de estrés social, si queremos llamarle, y de incertidumbre social más que de, sí, incertidumbre social, de no saber qué va a pasar con el sueldo, de no saber qué va a pasar con el laburo, de no saber si uno se va a comer un reto, una denuncia, o si el procedimiento estuvo bien o del todo mal hecho o bien hecho, porque, no sé, intento ponerme en el lugar de ustedes, ¿no? Pero debe ser así la cosa. Porque todos vacilamos. Lo que a ustedes les pasa como en su función policial, a mí me pasa en mi función pericial. Vacilo, muchas veces vacilamos. Porque la vacilación es propia del ser humano. ¿Sí? Si no vacilamos, y estamos rondando lo patológico también. ¿Sí? Si vacilar también es propio del ser humano. Pero vacilar no lo tenemos permitido. Es impresionante, no tenemos permitido vacilar y si no, no lo podemos mostrar. No podemos decir, che, vos sabés que tengo una duda, acá no sé si este procedimiento lo vamos a hacer así, necesito ayuda. Eso en los varones es como mal visto, ¿viste? Yo siento eso, ¿no? Bueno, pasamos la otra y yo creo que, vamos a hablar seguramente que de prevención, pero me parece que lo vamos a dejar... o diremos dos cosas porque las chicas lo van a afrontar también. Claro, solamente voy a hablar de la prevención inespecífica. Si a mí como grupo social, como sociedad, como país, como nación, más o menos llevo un desarrollo ciudadano acorde y brindo trabajo, brindo educación, brindo deporte, brindo lazos sociales, y la gente se desarrolla en comunidad y más o menos feliz, lo que se puede ser. Uno está haciendo prevención inespecífica. ¿Sí? Si yo brindo trabajo, brindo educación, y brindo capacitación, y brindo apoyo, y esto y lo otro, hago prevención inespecífica, es decir, no solamente con el suicidio. Eso es la prevención inespecífica. Si yo promuevo programas de desarrollo de la comunidad, hago prevención inespecífica. Mejoro el tema de las tasas de suicidio, mejoro el tema de, qué sé yo, no sé, patologías cardíacas, mejoro el tema de enfermedades mentales. Y las específicas ya son un poquito más apuntando a un objetivo. Por ejemplo, las políticas en salud mental. Está demostrado que aumentar el acceso a los referentes de salud mental profesionales o referentes, no necesariamente tiene que ser psiquiatra o psicólogo. A veces hay algún referente que tiene un título terciario y es referente en un barrio, en una cuadra, que tenga ciertas habilidades de salud mental, ya es un buen factor como para detectar y mejorar aspectos de la salud mental. ¿Sí? Esa ya es específica a alguna patología en sí, o específica a la policía, por ejemplo. El suicidio en el personal policial es algo que está evaluado y estudiado y tratándose en todo el mundo. No es exclusivo de Tierra del Fuego, ni de la República Argentina, ni de la policía de la provincia de Tierra del Fuego. Yo lo veo en todas las fuerzas de seguridad como un factor de riesgo más. Y hay programas de prevención específicos para ese problema organizados por las mismas policías.
programas de prevención porque se preocupan por un tema que en realidad nos afecta a todos. Ese es específico para la policía, después habrá específico para los grupos minoritarios, por ejemplo, la comunidad LGTBQ+. Perdonen me faltaron unos cuantos, ¿no? Se entendió. Por ejemplo, ¿no? En cuanto a asignarle determinado situación de, no sé, cupo de trabajo, por ejemplo. También ayuda al desarrollo personal y es visto en un programa de promoción de salud. Después, lo de como políticas específicas, lo de los medios letales, la política de armas para con la sociedad. Esa también puede llegar a ser. Normas arquitectónicas. ¿Por qué uno tiene que, en pleno siglo XXI, en determinadas ciudades, ninguna torre de tantos pisos va a tener un lugar en donde uno pueda saltar, exponerse y saltar? ¿Sí? Bueno, en cuanto a los puentes y en cuanto a los edificios nuevos, si uno accede a la terraza, no tendría por qué tener lugar como para saltar. ¿Okay? Después, si lo hace, es otra cosa. Pero al menos que no sea facilitado con un medio letal. El medio letal no podría estar facilitado. Por ejemplo, políticas contra la venta de venenos de una manera libre. No pudiera estar regulado. Bueno, y creo que nada más. No sé si pasamos la otra, por favor, ¿vale? Bueno, esto de los medios de comunicación también como medida de prevención específica. ¿Sí? Después, ahí está lo de la última foto. Y no, pasamos para la próxima, ya como para terminar. Este es un puente. Bueno, también las líneas telefónicas de atención. A mí no me gusta la línea telefónica específica de atención al suicida, sino me gusta más bien una línea telefónica de atención a la persona que tiene algún tipo de necesidad en particular, ¿sí? Sea o no de suicidio, o sea o no de salud mental. ¿Sí? A mí me gustan esas líneas telefónicas de estar a disposición del otro. Y tan a disposición del otro están estos chicos, se llaman Los Ángeles del Puente, es el puente que une Chaco con Corrientes. Fíjense, un puente referente a nivel nacional, donde mucha gente en crisis va y se tira del puente con una alta letalidad. Parece que es una caída bastante importante. Yo no lo conozco ese puente. El lunes pasado había una chica de Chaco que sí lo conocía y que incluso había visto a gente que va emponchada con la bandera argentina y caminan el puente, hacen guardias ellos, es una asociación civil, creo que pertenecen a una iglesia, esto salido en los diarios, y patrullan el puente y dan una mano cuando consideran que alguien puede estar vulnerable a una situación. Ven a alguien caminando solo por el puente, con cara de afligido, con la cabeza hacia abajo, caminando lento y por ahí se detiene por ahí, uno es apropiado, lo mismo que hacen ustedes, digamos, ¿no? Acá cuando ven a alguien solo por la calle, están patrullando, uno se acerca a preguntar, señor, ¿todo bien? ¿Qué le pasa? ¿Cómo anda? ¿Necesita algo? ¿Entienden? Supongo que no sé cómo será, pero eso lo hacemos, creo que todos. ¿Uno más? ¿Una más? Bueno. El 10 de septiembre es el Día Mundial. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud ha querido que un día al año tenga la prevalencia del suicidio como día de prevención a nivel mundial. Crear esperanza a través de la acción es el tema trienal del Día Mundial para la Prevención del Suicidio del 2021 al 23. No sé qué será del año 24. Me llamó la atención el crear esperanza porque lo vamos a ver el viernes. A veces no es tan sencillo crear esperanza a una persona y decirle que todo va a estar bien y que todo va a ser hermoso. Una de las medidas que se propone es precisamente no mentir en cuanto a las soluciones de los problemas, ¿no? Eso para el viernes que viene, que va a ser como la prevención, pero del cuerpo a cuerpo,
cómo escucho yo a un amigo o a un familiar respecto de que pueda llegar yo a estar sospechando que tenga ideas de muerte o que ya haya intentado el suicidio y no haya salido. Una más. Bueno, con que sepa que el otro no está solo, a veces ya el tener la palabra del otro y decirle, mirá que yo me pongo acá a tu lado y vamos a tratar de ver qué es lo que podemos hacer. Eso ya es un paso importante, que el otro sepa que tiene alguien con quien contar, eso ya es un paso muy importante. Lo que uno tiene que hacer es tratar de hacerle llegar a esa persona que puede contar con uno. ¿Mm? Bueno, de mi parte ya está. Le doy las palabras a Marina y les agradezco mucho la atención. Espero que no los haya dormido. Acá, Marina, unas palabras más. Sí, sumando a lo que decía el doctor, que hay una diferencia entre dolor y sufrimiento y que todos pasamos por dolores. Bueno, ya mis compañeras después van a explicar el viernes las etapas de un duelo, por ejemplo, que es algo muy importante, que a través de distintas experiencias que podemos tener nos puede doler psíquicamente, emocionalmente algo. El punto de alerta está cuando eso van pasando los días, los meses y uno no lo puede ir soltando y muy por el contrario pasan los meses y se incrementan los sentimientos de angustia, de culpa o empiezan a ya aparecer otros pensamientos, como dijo el doctor, ideas de suicidio, por ejemplo. Ahí ya estaríamos entrando en el terreno del sufrimiento y en el sufrimiento, que ya es algo un poco más profundo, digamos, ahí sí es importante reconocer los límites propios en dos sentidos. Hasta dónde yo puedo bancarme solo y cuándo es el momento de pedir ayuda, y también si veo un compañero que está pasando por esta situación y decir hasta dónde yo lo puedo ayudar, porque uno no tiene por qué sentirse mal cuando no puede ayudar al otro. A veces ayudar al otro es ir y buscar a otro compañero que sí pueda, porque yo no estoy pudiendo, porque capaz yo no estoy en un buen momento para ayudar a otro. Entonces mi ayuda es, voy y busco a otro compañero, busco a mi jefe, o sea, eso ya es una ayuda, digamos, secundaria, podríamos decir, ¿no? Pero es importante ese reconocimiento de nuestros propios límites para con nosotros mismos en el pedido de ayuda y el reconocimiento de los límites cuando a veces podemos ayudar a otro y otras veces no. Bueno, eso es más o menos lo que vamos a tratar de dilucidar el viernes 26 de abril a las 14:30 horas. ¿Alguna pregunta ahí, Lucas? La semana que viene vamos a hablar más específicamente el viernes que viene, esta semana, vamos a hablar más específicamente de estas cuestiones que planteó hoy Esteban en relación a la institución policial. No a la Policía de Tierra del Fuego, sino específicamente qué se está trabajando en distintos lugares del mundo en relación a la prevención del suicidio de las distintas policías. Bueno, espero que que se lleven alguna duda o alguna pregunta y la puedan formular el viernes que viene, si les interesa, o a lo largo de la semana, el celular de Lucas está a disposición y así el viernes podemos tener algún tipo de devolución. ¿Mm?